¿Se imaginan la vida de una persona que pesa 150 kilos? Piensen en una persona estándar, como de mi altura, no 74. Para que tengan un parámetro, yo peso entre 75 y 80 kilos, es decir, la mitad. Ahora, ¿se imaginan a alguien de mi estatura pesando 150 kilos? Es como si yo tuviera una persona idéntica a mí a UPA todo el día. Imaginemos un poco esa vida. Las cosas más cotidianas de la vida serían totalmente diferentes. El hecho de atarse los cordones no sería una tarea simple e implicaría más esfuerzo de lo normal. Caminar costaría muchísimo más. El solo hecho de movernos a otro punto, algo tan habitual y cotidiano. Encontrar ropa adecuada para ese cuerpo sería una tarea de buscar y con suerte encontrar algo. La discriminación, las risas de terceros, serían algo habitual y con una influencia tan negativa que sería de gran angustia y un sinfín de complicaciones más. Hace 9 años atrás, yo llegué a pesar 150 kilos. Así es, 150 kilos, el doble de lo que actualmente estoy pesando. Todos los planos de mi vida fueron afectados por esta enfermedad, desde lo físico, lo mental, lo emocional. También me enfrenté a una sociedad que no estaba preparada para mirarnos, aceptarnos, respetarnos y comprender por lo que estamos viviendo, por la enfermedad que estamos transitando. Es un círculo vicioso donde a raíz de la discriminación me fui cerrando aún más todavía. En la primaria y en todo el transcurso de esa etapa siempre tuve sobrepeso y gradualmente fue aumentando poco a poco hasta ya terminar la primaria con obesidad. Básicamente siempre fui el gordito del grupo. En la secundaria nada había cambiado, inclusive todo había empeorado. En el lapso de los 13, 14 años empiezo a ser más consciente de mi situación y a tomar dimensiones del sinfín de complicaciones negativas que me había traído la obesidad, de cómo mi vida giraba en torno a ella y cómo tenía que adaptarme a ella. Empiezo a ser más consciente de lo que para el otro era algo simple, como caminar, atarse los cordones. A mí me costaba el doble, el triple o más. A medida que iba creciendo, seguía la misma tendencia, aumentando cada vez más de peso y complicando todos los aspectos de mi vida. Ya no era vivir, sino más bien sobrevivir. Desde los 14 a los 18 años aproximadamente fue la etapa más dura, donde ya mi peso era muy alto para esa edad. Dejé de hacer actividad física por completo, que no era mucho, simplemente en el colegio y lo mínimo que podía. Comprar ropa se volvió una odisea angustiante y un momento que evitaba totalmente. ¿Por qué no dejas de comer? Como si fuera tan fácil. No era solo comida, kilos vacíos o mayor goce por la comida que otros. Es mucho más profundo que eso. Es una enfermedad. En esta etapa, mi relación con la comida pasó a tener un rol emocional muy fuerte. Comer para tapar un vacío. Comer en abundancia para tapar problemas o para ni siquiera hacerme responsable de que estaban ahí. Comer para encontrar un placer a corto plazo que en otros lugares no podía encontrar. Era un escape de la realidad. Mientras más pasaba el tiempo, las sensaciones de quiebre eran cada vez mayor. No me animaba a pedir ayuda para enfrentar un tratamiento. Las sensaciones de tocar fondo se hacían mucho más presentes en mí. Yo sabía perfectamente que no estaba bien y que tenía que tomar decisiones y accionar para revertir mi situación, pero aún así no podía. Seguía siempre en el mismo lugar. Obviamente, de tanto aguantar estas situaciones negativas, con el correr de los días, meses y años, todo pesa mucho más. La discriminación se vuelve inaguantable. Verme y sentirme mal era profundamente agobiante.
Eminentemente estaba empezando a tocar fondo y a no poder tolerar más lo que venía viviendo desde hace años y años, prácticamente toda mi vida. Era el mes de julio de 2011. Se acercaba el Día del Amigo, con lo cual se acercaban reuniones y salidas para festejar. Me acuerdo que mi grupo estaba arreglando una reunión en una casa con otro grupo de amigos. Yo ya en ese momento salía muy poco. Evitaba en lo posible salir para evitar la mirada del otro. Esa burla constante simplemente por el hecho de estar gordo. Pero en una fecha así decido ir. Ya pasada la tarde y entrando en la noche tenía que empezar a organizarme y ver qué me iba a poner. Muchas opciones de elección de ropa no había. Usaba lo que tenía. Salí de bañarme, me voy a cambiar, busco un jean que era bastante grande obviamente y que al empezar a ponérmelo sentía cómo me iba apretando y cómo tenía que hacer esfuerzos para tratar de que me entre. Primer shock. Me sigo cambiando, esquivando el espejo para no mirarme, como de costumbre. Me pongo una camisa la cual, sin sorpresas, me quedaba demasiado apretada. Ese fue el segundo shock. Sentí una mezcla muy fuerte de incomodidad y angustia. Me miré al espejo para no evitarme más y ver la realidad de lo que estaba pasando. Ahí me quebré y empecé a llorar. Empecé a llorar, lloraba y lloraba. Me tiré a la cama, lloraba y me preguntaba por qué a mí. ¿Por qué tenía que estar pasando por esto? ¿Por qué no podía tener un cuerpo sin ese exceso de peso y llevar una vida relativamente normal como los demás? Automáticamente cancelé los planes para esa noche. Me desvestí y entre mucha angustia y bronca me acosté. Fue esa noche para el olvido. Todo era negativo, oscuro y en soledad. Parecía que esa noche no terminaba más. Me quedé sin salir a ningún lado, intentando calmar y descargar toda esa angustia acumulada. Esa noche viví mi mayor quiebre. Esa noche sentí cómo había tocado fondo. Esa situación detonó todo lo negativo que venía acarreando desde hace años y años. Fue la gota que rebalsó el vaso. No podía seguir más así. ¿Cuánto más voy a aguantar? ¿Hasta cuándo? Ahí había tocado fondo. Ese mismo año, meses atrás, me habían dado para leer el libro El Secreto. Y de tanto leerlo me generó un cambio de perspectiva. Me dio el mensaje de que una situación sí podía tener otro rumbo. Y de tanto leerlo mi creencia había empezado a cambiar. Y ahora empezaba a creer que un cambio era posible. En que sí podía revertir lo que hasta ahora venía viviendo. Fue muy clave saber que es posible un cambio. Creer en que vamos a poder es fundamental. Esa combinación entre un momento horrible y angustiante que me hizo tocar fondo y el cambio en mi creencia me llevó a generar un clic. Esa visión de un Emanuel a futuro. De imaginarme cómo realmente quería verme y sentirme. Me imaginé con un peso saludable, un cuerpo ágil y funcional, con una sonrisa real y no ficticia, y con una vida totalmente diferente a la que llevaba en ese momento. Fue ahí cuando dije basta y tomé la decisión de cambiar, de ni pensar en todo lo que venía. Estaba decidido a cambiar, a pedir ayuda, a determinar con claridad qué quería cambiar y a dónde quería ir, absolutamente con determinación. Fue ahí donde di el primer paso sin saber muy bien cómo, pero decidido. Ahí me inscribí en un gimnasio. Un mundo totalmente nuevo para mí. Arranqué de a poco,
2 o 3 veces por semana, y a la par salía a caminar unos 4 o 5 días. Fui complementándolo y a su vez empezando a comer mejor. Fui ajustando las porciones. Fue ahí donde todo empezó a cambiar. Rápidamente los cambios se hicieron notar y eso era de una gran motivación. Ya me empezaba a adaptar en el gimnasio, iba más días a la semana, entre 4 o 5 días, 45 minutos y 1 hora, lo normal. Siempre mejorando progresivamente al ritmo de mi cuerpo, adaptándolo a nuevos estímulos. Pasaban las semanas, meses, y ya las caminatas eran mucho más activas. Ya la ropa me quedaba diferente. Ya iba cambiando mi composición corporal. Me fui animando más, y de caminar, con ya más de 30 kilos bajados, pasé a trotar 1 o 2 kilómetros, y así fui sumando kilómetros semanalmente y aumentando mi capacidad física. Correr, con el tiempo, se volvió la actividad que más disfruto hacer. Me trajo infinitos beneficios a nivel físico, pero más que nada a nivel psicológico, emocional. Se volvió en una terapia en mí, el lugar donde 1 hora al día me desconecto de todo y me conecto conmigo mismo. Agradezco plenamente ese quiebre que me llevó a replantearme mi vida y a tomar con firmeza la decisión. Desde ese momento, después de esa determinación, todo cambió. Ya no postergaba las cosas que tenía que hacer. Había cambiado de dirección. A medida que pasaban los días y meses, los resultados eran cada vez más notorios. Ya tenía incorporado hábitos saludables firmes en mi vida. Pero lo más importante es que había comprendido de que todo es un proceso. Todo lleva su tiempo. Y esa manera es la manera más sana para realizar cualquier cambio. Todo es progresivo, paso a paso. Y así los cambios empiezan a ser reales y perduran en el tiempo. Mi descenso de peso seguía una tendencia, pero siempre respetando los tiempos. Había comprendido que no se trataba de quitar, sino de buscar un equilibrio en mi alimentación para que pueda ser real y sostenible a largo plazo. Claramente, no siempre estuve motivado y tuve recaídas, en las cuales mi círculo cercano me supo contener y apoyar. Mi papá y mi mamá fueron el sostén más importante en todo este tratamiento, junto con mis amigos. Esas recaídas y esos momentos sin motivación son necesarios. No todo es lineal y no todo es perfecto. Tenemos que entender que durante el proceso vamos a tener esos momentos. Hay que aceptarlos para transitarlos de la mejor manera posible y avanzar con aún más ganas. Siempre tenía presente mi objetivo, el cual había determinado, y eso siempre me mantenía en la dirección correcta, y más en esos momentos. Mi calidad de vida mejoró drásticamente durante todo este tiempo. Encontré profesionales que me guiaron, educaron y acompañaron durante todo el proceso. Sin duda son esenciales para que podamos cambiar. Desde el nutricionista, el entrenador, el psicólogo, todos tienen un rol importantísimo en nuestro tratamiento. Fueron 3 años de transformación, en donde bajé aproximadamente 75 kilos. Me saqué a un Emanuel idéntico al que soy hoy. Hoy, tras 9 años, mi vida es completamente diferente. Encontré un estilo de vida y logré en el proceso incorporar todos los hábitos los cuales me permiten mantenerme hace ya más de 6 años. Creo firmemente que todos tenemos el poder de cambiar el rumbo de nuestras vidas. No importa por lo que estemos pasando. Creo que es posible dar un giro y corregir aquello que no nos hace tan bien. Perdamos el miedo a pedir ayuda, a sentirnos débiles si pedimos ayuda. Pidan ayuda.
necesitamos hacerlo. Necesitamos contención, que nos acompañen. Busquen el apoyo en el círculo íntimo, en los profesionales y crean firmemente en ustedes. Son capaces de generar el cambio. Hoy vivo una realidad completamente distinta a la de Manuel con 18 años. Esa determinación que vino posterior al quiebre dividió mi vida en dos. Fue un antes y un después. Tras esa decisión, poco a poco, todo empezó a cambiar. Fue el inicio de una nueva vida. Ahí pude comprender que cuando actuamos con determinación, estamos cambiando radicalmente nuestras vidas. Gracias.